Cuando se nos presenta o experimentamos un evento fuerte, un evento impactante en nuestra vida, se puede presentar un trauma conocido como estrés postraumático. Y eso lo vemos mucho en las películas y todo, pero eso no pasa solamente en las películas, es la vida real. Cuando experimentamos un evento fuerte en nuestra vida, sentimos esto. Y se presenta entonces este mencionado trauma. Y al parecer los efectos duran un buen tiempo. Dicen los estudios que como mínimo pues se necesita un año, pero que eso puede durar años inclusive. Y ese desorden causa pesadillas, causa alucinaciones, ansiedad, depresión, desánimo, tristeza, etc. Y se dice que es difícil, e incluso yo creo que todos hemos experimentado, hemos pasado por crisis como esas, traumas como esos. Y es difícil a veces superarlos. Y es por eso que la persona cuando está pasando por ese trauma es muy propensa a caer en el alcoholismo, en la drogadicción, en la promiscuidad y muchas otras cosas. Y lo que sucede es que se pierde el equilibrio emocional. Eso es lo que se pierde. Y la persona se vuelve temerosa, la persona se vuelve insegura de sí. Ahora no tiene que pasar algo de la magnitud de una guerra, de la magnitud de un secuestro, para tener este síndrome que genere este trauma. Se puede pasar por una crisis, no sé, un accidente automovilístico, alguna tragedia, con lo que de pronto lo que estaba estable se vuelva inestable, realmente. Y no tiene que ser, pues, como dijimos, algo pues de mucha magnitud. Y algunas personas se vuelven introvertidas, se cierran en sí mismas, otros se vuelven suicidas, viciosos, otros comedores empedernidos. ¿Será que muchos de aquí tienen ese trauma? César, ¿dónde estás? Algunos se vuelven bebedores. Y así por el estilo. Es decir, todo esto es muy delicado, de verdad, muy delicado. Y para una persona de nuestro ámbito, una persona creyente, podríamos decir una persona religiosa, esto es muy problemático porque de alguna manera se piensa o se siente que se está alejando de Dios, que está defraudando a Dios, que se le ha fallado a Dios. Y la persona entonces, cuando está en esto, se esconde y lo primero que hace es que no vuelve a la iglesia. Tremendo error. Y no tiene que ser, creo que no debe pasar eso, es inoficioso, porque ¿de qué vale esconderse de Dios? Díganme, hermanos, ¿quién se le puede esconder al soberano creador? Y cuando se presenta este tipo de eventos de la mano con este desorden postraumático, nos volvemos vulnerables. Ese es el problema. Nos volvemos muy vulnerables. Y cuando estamos vulnerables, queremos como volver o retornar a la normalidad o lo que es normal para uno, porque creo que la normalidad es muy relativa. Lo que es normal para el uno puede que no sea tan normal para el otro, pero cuando se está en ese trauma, lo que se quiere volver es a lo que es normal para uno. De pronto se quiere volver a casa, se quiere volver a estar con la familia, con los seres queridos, estar en ambientes que son familiares o volver a tareas que para uno son familiares. Porque lo que está tratando de hacer la mente en ese momento es lidiar con el trauma y al mismo tiempo ligarnos entonces con lo que es familiar para uno. El problema, iglesia, es que en el transcurso de nuestras vidas nos vamos a enfrentar con muchos traumas. En la vida nos encontramos con muchos obstáculos, con muchos problemas, con muchos eventos fuertes. Y cuando nos enfrentamos a ellos vamos a querer volver entonces a lo que llamamos familiar, vamos a querer volver a lo conocido
vamos a querer volver entonces a lo de antes. Y particularmente para nosotros como creyentes que un día decidimos caminar con nuestro Señor Jesucristo, querer volver a lo conocido, querer volver a lo vivido, es querer volver al pecado. Tremendo esto. Y eso es lo que pasa. Se quiere volver al lugar de donde Dios nos sacó en algún momento, de donde Dios nos ha sacado. Y hermanitos, tenemos que decirlo de una manera contundente: eso ya no es para nosotros, eso ya no es para ti. Ya tú caminas con el Señor Jesucristo, eso ya no es para ti. ¿Y saben algo, hermanos? Creo que a un personaje bien conocido por todos nosotros, como el apóstol Pedro, le pasó algo. Entró en una crisis. Pasó por algo que le causó un trauma en su vida. Y esto le sucedió precisamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y días siguientes. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a ubicar en los primeros 14 versículos. Evangelio según San Juan. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Glorifícate en la vida de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando en esta mañana, para que tu palabra sea recibida, Señor, captada y aplicada, Señor. Y permítenos, Señor, que te podamos creer en la totalidad, Señor, y que nuestra fe siempre se mantenga, que no dudemos de tus promesas ni de tu palabra, Señor. Bendice estos momentos en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, bien podríamos llamar esta palabra que encontramos en Juan 21, en los primeros 14 versículos, como retroceder nunca. Algunos continuarían con una película bien conocida que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás. Pero dejémoslo ahí en retroceder nunca, ya que nuestra mente pues es bien amplia y va más allá en muchas ocasiones. Estamos hablando aquí y vamos a enfocarnos particularmente en un personaje, en Pedro. Pedro esperaba muchas cosas de Jesús. Y resulta que Jesús entonces lo matan allá, muere en la cruz. Y entonces Pedro, que esperaba muchas cosas de Jesús, entonces, ¿qué diría Pedro? Bueno, pero ¿y yo qué hago? No ha establecido su reino. Y Pedro también pensaba, bueno, es que tampoco como que me dejó la plataforma o no dejó la plataforma lista para yo continuar el trabajo. Yo creo que todo eso le pasaba por la cabeza a Pedro. Y lo otro que de pronto le estaba pasando, de pronto no le pasaba por la cabeza, era que ya no era tan atractivo o tan popular andar con él. ¿Por qué razón? Díganme ustedes o piensen, ¿por qué no era tan popular andar ya con Jesús? ¿Pero por qué? Porque lo habían ¿qué? Porque lo habían matado, lo habían arrestado. ¿Y qué pensaba entonces que le iba a pasar a él? Porque miren, en ese momento habían rumores, ojo con esta palabra, en ese momento habían rumores que se había levantado entre los muertos, porque Pedro y los otros discípulos tenían seguridad de la resurrección. Hasta ese momento, habían rumores que había resucitado, pero también habían rumores que los defensores y los seguidores de Jesús estaban en una lista para ser perseguidos, arrestados y asesinados. ¿Qué estaría pasando por la cabecita de Pedro? ¿Se dan cuenta? Por eso estamos hablando que Pedro entró en crisis. Pedro, todo esto había creado un trauma en la cabecita, en la vida de Pedro. Pedro estaba lidiando con este trauma. Y entonces por eso se le ocurrió la maravillosa idea y le dijo a los otros, ¿cuál fue la expresión? ¿Qué dice la palabra? Ayúdenme, es que se me olvida. Me voy a pescar. ¡Qué invitación tan maravillosa! Porque por eso decíamos, como estaba luchando con ese trauma, ¿qué quiso hacer Pedro? ¿Volver a qué? A lo que era familiar para él, lo que él hacía antes. Me voy a pescar. Y no se fue solo, porque muchos otros entonces le dijeron, vamos contigo, pegajosos. Y quiso entonces, como dijimos, buscar algo familiar, algo, digamos que ya anterior, era su oficio anterior. Aunque muchos dirán, bueno, pues que pescar no es pecado. Claro que no es pecado pescar, pero estamos analizando es que él quiso volver a un oficio, a una tarea anterior. Pedro estaba lidiando entonces con ese trauma. Y Pedro tuvo que luchar con esto, tuvo que lidiar con esto, tuvo que tratar de eliminar eso de su vida. Y yo te pregunto, hermanito y hermanita, ¿alguna vez has tenido que luchar con algo? ¿Alguna vez has tenido una crisis fuerte que te ha golpeado, que te ha sacudido? A ver, podemos estar hablando del pasado, pero podemos estar hablando del presente. Puede que estés luchando en este momento con un trauma fuerte en tu vida. Es posible. Con seguridad que todos hemos pasado. La pregunta es, en este momento es posible que lo estés pasando. Debemos de ser honestos, hermanos, y cuando planteamos estos interrogantes debemos aceptar. Pero también es cierto que desde el momento que hemos empezado a caminar con nuestro Señor Jesucristo, muchas de las cosas con las que luchábamos se han eliminado, han desaparecido. Eso es verdad.
Muchas de las cosas con las que combatíamos ya no están con nosotros, ya no están conmigo. Muchas de esas cosas ya no me atormentan, ya no están. Esa es la verdad. Todos tenemos algo con lo que luchamos. Todos tenemos eso. Y en el caso de Pedro, Pedro fue, digamos, que podríamos catalogarlo como un hombre de negocios. Pedro tenía sus hombres, tenía sus barcas. ¿Y qué le dijo el Señor? Sígueme y te haré pescador de hombres. Eso le dijo el Señor a Pedro. Y la meta con Pedro era que el Señor lo iba a sacar de un ambiente que le era familiar y lo iba a llevar a otro donde él tenía que ser entrenado. ¿Sí? Lo iba a llevar a otro ambiente que él tenía que ser ejercitado, que debía de conocer. Y la meta con Pedro era para que hiciera entonces algo que él nunca había hecho. Ahora, cuando uno ve y analiza en Pedro esto, es que no siempre el propósito del Señor para con nosotros nos va a agradar. No siempre el propósito que el Señor tiene para ti te va a agradar. Ten la plena seguridad. No todo lo que el Señor tiene para todos nosotros nos va a gustar. Pero ¿saben otra cosa? Tampoco nos va a consultar si nos gusta o no. Esa es la gran noticia, esa es la gran verdad y la debemos aceptar. Y el problema es que muchos de nosotros luchamos contra el Señor por algo que Él quiere que hagamos y nosotros no queremos. Y cuando Dios, yo recuerdo, hermanos, cuando Dios me hizo el llamado, yo sí que pataleé y lloré, le hice repulsa al Señor. Y yo le decía al Señor, búscate a otro, Señor, otro que no sea tan pecador como yo, otro que no sea tan parrandero como yo, otro que no tenga tantas debilidades como yo. Yo le decía al Señor, créanme, yo les confieso. Yo le decía, Señor, yo no soy el hombre, yo no cumplo con los requisitos para estar al frente de una iglesia. El Señor no me consultó, hermano. El Señor me puso ahí. Y la otra cosa era que yo no estaba capacitado incluso en ese momento cuando Él me llamó. ¿Sabe qué hizo el Señor? Me capacitó. A mí y a mi esposita nos capacitó juntos. Hemos estado hombro a hombro en toda esta capacitación. Y algo que yo le dije al Señor, Señor, ok, pero solamente te pido una cosa, no me dejes avergonzar nunca. Y como el Señor cumple todo lo que promete, así ha sido. Gloria al Señor. ¿Hay alguien aquí parecido a mí? Cuando pasó el evento que me pidieron que me quedara al frente de la iglesia, fue en este mismo lugar. Hermanos, yo no sé cómo me subí yo al carro, créanme. Y yo creo que el parabrisas ya no necesitó agua, porque de mis ojos le llegaba las lágrimas que yo botaba durante todo el camino. Y ese corazón se me quería salir. En ese momento no de emoción, ¿sabe de qué? De miedo, de temor, de inseguridad. Pero, ¿saben algo? Hay una gran diferencia entre lo que éramos y quienes fuimos llamados a ser. Créanme que el Señor con todos y cada uno de nosotros tiene un propósito. La pregunta es, ¿qué respuesta tienes para el Señor? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Estás luchando contra ese propósito que el Señor tiene contigo? Y Pedro, hablando de Pedro, Pedro fue difícil, muy difícil. Todos sabemos que Pedro fue muy difícil. ¿Saben algo?
En mi humanidad, yo no hubiera escogido a Pedro. En mi humanidad, ojo, pero es que Dios es otra cosa. En mi humanidad yo no, Pedro era un problema. Pues analizándolo humanamente, con los ojos nuestros. Pedro era un bocón. Pedro siempre tenía que decir algo. Siempre tenía algo para decir. Pedro era testarudo. Pedro era cortante, hermanos, cortaba oreja. Todos sabemos. Pedro era problemático, pero ¿saben algo? Pero Dios le hizo un llamado, punto. Y una cosa es lo que nosotros vemos como humanos y otra cosa es lo que ve el Señor, mis hermanos. Honestidad es lo que nos falta. Debemos ser honestos. Y todos tenemos algo con lo que luchamos. Yo no sé si alguno de ustedes me dirá, no, vea, yo soy la excepción. Yo no sé. Pero puedo estar seguro que todos tenemos algo con lo que luchamos. Todos tenemos algo que se interpone entre nosotros y lo que Dios nos pide que hagamos. Siempre hay un problema que se interpone entre usted y lo que Dios le pide que haga. Yo no sé qué puede ser, pero cada uno somos un mundo diferente, comportamientos y gustos diferentes, pero usted sí sabe qué es lo que está impidiendo hacer lo que el Señor le está llamando que haga. Y créanme, el Señor cuando nos llama, nos saca del confort y nos saca de la comodidad, y eso es lo que no queremos dejar. En este caminar cristiano lo que nos cuesta y no queremos dejar es la comodidad, el confort. Y hay algo entonces que nos impide. Y créame, hermanito y hermanita, que Dios tiene un papel para ti. Lo tiene, para todos sin excepción. Y nadie lo detendrá. Y te va a proteger, porque Dios protege y guía a todas las personas que va a usar. Hay algo que te impide. Ahora, ¿de quién no nos debemos olvidar, hermanos? Hay un personaje que no podemos olvidar nunca y es Satanás. Ese sí desea detenernos, claro. Y no solamente detenernos, sino tenernos. Eso es lo que quiere Satanás con todos y cada uno de nosotros. Y desea tentarnos y desea manipularnos. Y una vez que tenga el control sobre nosotros, ¿qué quiere hacer Satanás? Matarnos. Eso es lo que quiere hacer. No nos podemos olvidar de él. Ojo con las trampas del enemigo. Ese sí tiene trampas para nosotros. Y a veces tenemos que renunciar a cosas que nos parecen muy bien porque no vienen de Dios. Y entonces no vamos a poder manejar esas cosas. Pero cuando analizamos si lo que está al frente de nosotros viene de Dios o no, ¿cuándo lo hacemos? Pocas veces. A veces estamos llamados a mirar otros resultados, quizás el resultado económico, quizás el poder, quizás, yo no sé, muchas cosas, pero no nos detenemos a analizar si viene de Dios. Entonces Satanás intenta con los matrimonios, oh, por Dios. Satanás intenta con los hijos. Satanás intenta contigo y te está alejando, está tratando de alejarte de Dios. Y lo más peligroso es que si estás fuera de la cobertura de Dios, entonces, si no tienes la relación con Dios, si no tienes esa comunión con Dios, no tienes con qué dar la batalla a Satanás. Ese es el problema. Y ¿saben algo? El enemigo sabe cuál es nuestro punto débil. ¿Y sabes por dónde te va a atacar? Por ese punto débil. Esa es una estrategia. Y todos tenemos un punto débil. Y por ahí te va a tocar. Por ahí te va a mandar el dardo para hacerte daño.
Y saben algo, por eso es que estamos aquí en un lugar como este, buscando la intimidad con Dios, buscando la comunión con Dios, buscando esa relación personal con Dios. Claro que no es la única manera, pero que nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo. Y en el caso de Pedro, hermanos, Pedro caminó con Jesús varios años. Pedro experimentó de una manera directa todos los milagros que hizo Jesús. Pedro recibió las enseñanzas de una manera directa de nuestro Salvador. Y recibió también de manera directa todo el plan de salvación de labios del propio Jesús. Todo eso recibió Pedro. Y había escuchado de Jesús que era necesario que Él padeciera, que era necesario que Él sufriera, que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. De los propios labios de Jesús escuchó todo esto varias veces. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro, hermanos? ¿Qué le pasó a Pedro? Quizás lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tuvo dudas. No le creyó a Jesús. Flaqueó en su fe. Quizás el enemigo colocándole obstáculos en el caminar. Pero el mayor interrogante es, ¿no le creyó a Jesús? Cuando el Señor era enfático en decirle, voy a resucitar, ¿no le creyó? ¿Por qué se fue a pescar? ¿Por qué volvió a su barca? ¿Por qué volvió a tomar su red? ¿Por qué? Si Jesús le había dicho tan clarito, al tercer día resucitaré. ¿Por qué? Hermanito, no pierdas la fe. No dudes. No dudes nunca. No pierdas la fe en nuestro Salvador. No la pierdas nunca. Y como le colocamos el título, no retrocedas nunca. No des un paso atrás en la relación con el Señor, en el caminar cristiano. Por traumático que parezca tu problema, por grande que parezca tu problema, por horrible que pienses que sea tu estado, nunca dudes de nuestro Señor y Salvador. Nunca dudes de tu Señor y Salvador. ¿Y saben algo? Y mucho menos dudes de la resurrección de Jesús. Nunca dudes de la resurrección de Jesús, porque Jesús está vivo. ¿Alguien dice amén? Jesús está vivo, hermanos. Nunca dudes de eso. ¿Alguna vez te has preguntado si en realidad Jesús resucitó? ¿Acaso te quedó alguna duda del mensaje anterior? Gracias a los principales sacerdotes y fariseos que le pusieron guardia a la tumba y sellaron la tumba, porque nos garantizan la resurrección de Jesús. Nunca dudes que Jesús está vivo, hermano. Nunca lo hagas. ¿Y saben algo? Ese enemigo que tenemos no se vence con nuestra propia voluntad, con fuerza de voluntad de nosotros. El enemigo se vence con el poder de Dios, no hay otra. Convéncete que es con el poder de Dios que vencemos al enemigo. No hay otra manera. Entonces nunca pierdas tu fe, hermanito y hermanita. Nunca dudes de la palabra de Dios.
Él siempre cumple todo lo que promete. ¿Y saben algo? Les voy a recomendar algo. En esos momentos de duda, simplemente te levantas y dices: yo le creo a Dios. En esos momentos en que las cosas se pongan mal, te levantas y dices: yo le creo a Dios. En esos momentos en que las cosas no mejoran, tú le dices: yo le creo a Dios. En esos momentos donde de pronto ves oscuridad y no ves salida, te levantas y dices: yo le creo a Dios. No dudes nunca de nuestro soberano creador y de nuestro Salvador. Cuando una persona te traicione, entonces dices: yo le creo a Dios. Cuando una enfermedad entonces lleva mucho tiempo en tu vida, tú sigues diciéndole: yo le creo a Dios. Cuando tus finanzas no andan muy bien, tú dices: yo le creo a Dios. Y saben algo, hermanos, en este momento no se trata de Pedro, dejémoslo ahí atrás. En este momento se trata de ti, de tus problemas, de tu crisis, de tu fe, de tus dudas, de tu convicción. El Señor hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros: sígueme y te haré puntos suspensivos. No sé qué te va a hacer a ti. Pedro volvió a lo de antes, hermanos. Volvió a pescar. No le creyó a Jesús. Cuando vio circunstancias adversas y se sintió derrotado, volvió al oficio de antes. Quiso volver a lo que era familiar para él. Pedro seguía aferrándose a su barca. Pedro seguía aferrándose a su oficio, a su rey. ¿De qué estás aferrado tú? A veces no queremos soltar nada de nuestra vida de atrás o de nuestra vida actual. ¿De qué estás aferrado o aferrada? ¿De qué? ¿Qué no quieres soltar? ¿Tu sofá? ¿Tu televisor? ¿Tu pereza? ¿Tu comodidad? ¿Tu diversión? ¿Tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Tu fama? ¿Tu belleza? ¿A qué te aferras? ¿A dónde vas cuando estás en crisis? ¿A dónde vas cuando estás traumatizado o traumatizada? ¿A dónde vas? ¿Cómo te comportas cuando estás en crisis? A veces incluso no tenemos que ir a un lugar determinado porque estamos en un lugar, pero a una gran distancia de los demás. Y peor aún, especialmente a una gran distancia de Dios. Tremendo. No tenemos que ir lejos para estar distantes de las personas y distantes de Dios. ¿A dónde vas cuando estás en crisis? ¿A dónde vas cuando tienes un problema? ¿Cuál es tu barca? ¿A dónde vuelves a pescar? ¿Cuál es? El Señor Jesús le decía a Pedro: quiero que seas mi servidor, quiero que seas mi colaborador, quiero que seas mi representante, mi embajador. Eso le decía Jesús a Pedro. Y Pedro, ¿qué le decía? Yo quiero ir a mi barca, yo quiero ir a pescar. ¿Qué le dices tú al Señor?
Yo quiero mi sofá viendo televisión. No tengo tiempo para leer la palabra. Yo quiero seguir pescando en la televisión. Pedro y los otros discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban huyendo, estaban escondidos. Eso era lo que estaban haciendo. Y Pedro dijo lo que en muchas ocasiones muchos de nosotros decimos: vuelvo a lo que sé hacer, vuelvo a lo de antes, vuelvo a lo que conozco. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces volvemos a lo que hacíamos antes y ya no funciona. ¿Le funcionó a Pedro? Díganme, ¿por qué pueden decir que no? No pescó nada, no le funcionó a Pedro. Claro, tremendo. Ahora, ¿te funciona a ti? A mí no me funciona, no sé a ustedes. A mí no me funciona. Hermanos, no debemos dar un paso atrás en nuestra relación con Dios. No debemos retroceder nunca en nuestra relación con Dios. A veces nos ocupamos tanto en lo que creemos saber hacer, en lo que antes hacíamos, que no reconocemos a Jesús cuando se nos acerca. Y eso le pasó a aquellos discípulos en aquella ocasión. Reconocieron a Jesús. Igualmente nosotros nos enfocamos tanto en lo que creemos saber hacer que no reconocemos a Jesús. No lo vemos. Le pasó a Pedro, le pasó a aquellos discípulos y nos pasará a nosotros, iglesia. Hace muchos años, hermanos, Dios cumplió la promesa de la venida del Mesías, de la venida del Salvador del mundo. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y Cristo se entregó en la cruz y murió por el perdón de nuestros pecados. Pero algo maravilloso, iglesia, pasó al tercer día. Algo extraordinario pasó al tercer día. Y es que el Padre Celestial lo levantó de entre los muertos, lo resucitó y Jesús está vivo, iglesia. Jesús está vivo. Cristo venció la muerte. Y esa resurrección sella nuestra propia resurrección, hermanitos. Esa es la garantía de la resurrección nuestra. Cristo venció la muerte, Cristo resucitó, Cristo está vivo y eso nos sella, nos garantiza a nosotros nuestra resurrección. ¿Alguien dice amén? Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso, iglesia. Entonces, con la resurrección de Jesús, como lo dijimos antes, todo esto tiene sentido. Que estemos aquí reunidos, que caminemos con el Señor, que tengamos convicciones de una vida eterna. Todo eso tiene sentido con la resurrección de Jesús. Por lo tanto, iglesia, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Jesús está vivo y Cristo volverá, hermanos. Yo le creo a Dios y Cristo volverá. Qué esperanza tan grande tenemos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Él volverá. Él volverá y yo le creo. ¿La puede devolver? ¿No se puede devolver? Bueno, hermanitos, Cristo volverá y yo le creo. Repítelo. Cristo volverá y yo le creo. Vamos al unísono. Cristo volverá y yo le creo. Cristo volverá y yo le creo. Cristo volverá y yo le creo. Padre Celestial, gracias te damos.
Y perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos entrado tal vez en crisis por dudar de tus verdades, Señor. Por dudar de tu palabra, por mermar en la fe, Señor. Perdónanos, Señor. Y tú siempre cumples todas tus promesas, Señor. Es la primera gran convicción que debemos tener como creyentes. Ayúdanos, Señor, a mantener firme nuestra fe. Que no dudemos nunca de tus promesas y de tus verdades, Señor. Y que por ningún motivo estemos pensando en retroceder, en dar un paso atrás, en volver en lo que consideramos familiar o conocido. Porque ya lo conocido para nosotros debe ser el camino verdadero, y Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Gracias, soberano creador, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tú siempre cumples. Y ayúdanos a entender y a aceptar, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a llevarnos esta gran verdad. Retroceder nunca en los caminos de Cristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén.